Namaskar entonces a todos. La clase de hoy, el tema es el papel de las artes en la filosofía proutista. La teoría social de Prout reconoce el extraordinario papel que el arte desempeña en la vida humana. El arte puede ser definido en un nivel más general como una forma sutil de expresión. Cuando la literatura, sonidos, formas visuales, etc., se vuelven sutiles, entran en el ámbito, en la categoría del arte. Inclúyense aquí la música, la danza, la pintura, la literatura, etc., así como el arte culinario, la decoración, la arquitectura, el idioma, entre otras formas de expresión artística. Este es un área especializada de la cultura o de lo cultural. El arte desarrolla las facultades sutiles de la mente y transforma las tendencias primarias en expresiones sutiles. Y es el arte, también llamado ciencia estética, el que eleva al ser humano de la existencia animal al umbral de la espiritualidad. Así que tiene un papel muy importante. Por eso se llama arte, porque es algo muy importante. Incluso contribuye al desarrollo de la mente humana, en la transformación de sus tendencias primarias hacia expresiones sutiles. Por ende, es imposible que el arte auténtico tenga efectos degradantes en el ser humano. En verdad, aquello que no beneficia a la mente humana no podrá considerarse como arte. La idea del arte por el arte no tiene papel positivo en un orden social dinámico y progresista. Es preciso que el arte se destine al servicio y la bienaventuranza, conocida también como Anandam. Las diversas expresiones de la pseudocultura son lo opuesto a la existencia del arte. Pseudocultura apela a las tendencias humanas primarias, en lo que entra la gratificación de los sentidos y la gratificación material, mientras que el arte inspira cualidades y sentimientos nobles, dando origen a sí mismo a una mentalidad sutil que culmina en la espiritualidad. Los artistas ejercen profunda impresión en la mente colectiva, asumiendo, por tal motivo, una importante responsabilidad, contemplando su nivel de influencia sobre las masas. Su tarea primordial es el garantizar el beneficio máximo para la sociedad. El arte no es la descripción de un mundo de fantasía o de imágenes oníricas, pero sí es la expresión de la realidad del mundo mental humano. La expresión de las múltiples ansias del alma humana puede despertar en otros lo que en ellos hay de sutil, dado que los conceptos expresados ya están en el ámbito de su capacidad de percepción. Por tanto, el arte debe estar algunos pasos al frente de la mente colectiva o del público, a su alcance, pero al mismo tiempo impulsando hacia adelante. Los artistas deben tener un elevado nivel moral, estar dotados de intelecto benevolente, creatividad y poseer talento y calidad. Deben hacer todos los esfuerzos posibles para promover desinteresadamente la aceleración del movimiento de la mente humana hacia su liberación. Es decir, que ellos su trabajo debería estar enfocado a lograr con su trabajo esa reacción de aceleración del movimiento de la mente humana hacia su liberación. Tal vez
la literatura sea el medio más efectivo y el más accesible a la mayoría de las personas, por ser menos abstracto que la danza, la música y las artes visuales. Refleja directamente el mundo de las ideas. Los autores de literatura tienen responsabilidad especial. Proyectan imágenes de potencialidades futuras. Les corresponde, por lo tanto, presentar imágenes gloriosas del futuro humano como resultado concreto del presente. La danza expresa los sentimientos humanos por medio de ritmos y gestos, refinando la capacidad de expresión humana. Las artes visuales y la música, que desarrollan la mente humana a través de la abstracción, liberando y despertando las capas mentales más sutiles, son las mejores formas de arte. Estas 4 expresiones artísticas pueden encontrarse en casi todas las culturas pasadas y presentes. El arte debe ser siempre dinámico. Vamos a ver qué significa esto. De acuerdo con la teoría de Prout, es necesario que se estimulen al máximo todas las formas artísticas. Ellas son consideradas parte integrante y fundamental de la educación. Es preciso que se estimule el sentido estético en todas las actividades humanas, o sea, en la construcción de una casa, en la plantación de un jardín o en la preparación de una comida. Es decir, arte en todo. La gente que llega deprisa dice, bueno, ahora me tomo una infusión, cojo un trozo de pan, le pongo una rodaja de aguacate y ya está. Y después vemos otra persona que se toma cierto tiempo, pero se prepara el corte del aguacate, la loncha del pan, coloca la taza, pone la infusión y ya se va deleitando a través de todo el proceso. La nariz huele el aroma de la comida, se activan las papilas gustativas, se activa el proceso para la digestión y cae mejor en el estómago. Deprisa, corriendo todos los días, no es posible ningún tipo de ceremonia de esta clase. Así que esto hace que la mente se vuelva más útil en todo lo que hace. Con la mente colectiva es una entidad dinámica. Como la mente colectiva es una entidad dinámica, se debe estimular el cambio progresivo en las artes, teniendo como base las enseñanzas positivas del pasado. Debe lograrse un equilibrio entre el respeto a la adhesión a las tradiciones positivas sin despreciar la creatividad y la necesidad de innovación. Sin ese equilibrio estaríamos subestimando el arte. Por ejemplo, en la antigüedad, para lograr lo que se llamaba ley de la armonía en una figura, por ejemplo, al dibujar el cuerpo humano, los artistas dividían en 7 partes el espacio donde se iba a pintar o esculpir. Y entonces el cuerpo humano se dividía en 7 partes y se dibujaba cada fragmento dentro de las 7 partes, con lo cual la figura quedaba repartida en lo alto y en lo ancho. Y entonces se conseguía simetría, se conseguía equilibrio y por tanto armonía en lo que los ojos después miraban. Estas técnicas que se fueron después refinando con el paso del tiempo y con las aportaciones de las sociedades que siguieron practicando y enseñando cómo llevar a cabo estas materias artísticas,
siguen manteniendo la ley de la armonía, incluso en un dibujo abstracto. De ahí la escala de colores, la escala cromática, la armonía de las notas musicales para poder crear una partitura y que después al oído llegue en forma de música. Entonces, respetando todo eso y añadiéndole la innovación natural que se produce con el avance de la sociedad, en este caso, de la mente colectiva, está diciendo aquí. Aquí podríamos plantear las siguientes preguntas, que serían las preguntas para el debate. Las artes finas o las bellas artes, se conoce en España con ese nombre, pueden despertar la conciencia. ¿Ustedes concuerdan con esta declaración? Pues dependería de si ustedes lo ven o no. Entonces ahora sí podemos abrir el micrófono, quien vaya a responder a la pregunta y después lo vuelva a cerrar. ¿Alguien sabe si las bellas artes pueden despertar la conciencia? Namaskar. Narada, yo creo que sí. Claro. Otra cosa es el cómo se produce. El sonido armónico vibra a través del sistema nervioso, los nervios auditivos, y llevan a un estado de emoción determinada. Si ponemos una música triste, la persona se entristece, no queda indiferente, se entristece. Si la música es alegre o dinámica, la incita a la acción. Si queremos crear un momento de misterio, la música también está elegida porque afecta y crea esa sensación dentro de intriga. Es decir, que la mente siempre reacciona a ese estímulo exterior, procedente, en este caso, de la cultura. Pero lo que es las bellas artes, la expresión de una pintura, una escultura delicada, precisa, armónica, con el color adecuado, despierta un tipo de sensación dentro. Una foto del firmamento, una foto de un amanecer o un atardecer. Todo tiene un significado y la mente capta la idea oculta detrás de esa escultura, detrás de ese cuadro, detrás de esa melodía. Es decir, que las bellas artes, por supuesto, afectan positivamente o a la conciencia. Lógicamente, Baba compuso los Prabhasangit con una ideación para despertar los estados de devoción en las personas. ¿Ok? Es decir, que las bellas artes pueden despertar la conciencia. La respuesta es sí. Por eso la siguiente pregunta era si estábamos de acuerdo con esta declaración. Y hemos dado ejemplos, con lo cual es muy posible que las bellas artes despierten la conciencia o contribuyan a despertar la conciencia. La misma ciencia del mantra, la métrica del verso, son descubrimientos, herramientas que el ser humano ha captado y pone al servicio del arte. Y a su vez estas bellas artes estimulan en las personas distintos estados mentales, con lo cual es posible que puedan despertar su conciencia. Normalmente, o sea, según la experiencia de algunas personas,
Ellos dicen, es que yo oí una música que era como celestial, no sé, no entraba por mis oídos, pero llegaba a mi mente, y puso la piel de gallina, y yo me sentí muy bien, y empecé a llorar, pero de felicidad. Pues a través de esa melodía se estimuló ese estado de conciencia. Bien, entonces ahora pasamos a lo que serían las soluciones integradas de Proud. El término, y estaríamos en la sección 1, que es shamash. El término sánscrito que significa sociedad es shamash. Significa un grupo de personas unificadas en torno a una meta, que trabajan juntas para el progreso y desarrollo integral. En el contexto de Proud, shamash va más allá y nombra, la define como una unidad socioeconómica que sería formada de acuerdo a las potencialidades y problemas, características geográficas e históricas similares. Una cultura local fuerte es un prerequisito para que una sociedad saludable y con prosperidad económica. Esencialmente, shamash es un resultado socioeconómico de hechos históricos, lingüísticos y culturales. Una economía descentralizada, progresista, basada en la democracia económica, una vida cultural e intelectual floreciente, en una atmósfera general de igualdad social, espíritu colectivo y de un liderazgo vibrante de fuerza moral. La meta del shamash es el resultado de Proud en 3 esferas: socioeconómica, sociopolítica y sociocultural. Por lo que vemos aquí, en la sociedad actual, en el mundo de la política, no se ha conseguido reunir estos factores para que la sociedad pueda considerarse un shamash. Ni mundial, ni nacional, ni regional, ni local, ni siquiera de barrio. En casi todas las partes del mundo, en varios niveles, los límites de las naciones y de los estados fueron trazados fundamentalmente en base a categorías políticas. Esto sí es lo que abunda en este planeta Tierra. Luego, si las directrices para la división de unidades de shamash fueran seguidas, muchas fronteras podrían cambiar. Cuando la explotación capitalista sea confrontada, la división en shamash será natural e inevitable, es decir, que se dará por sí misma. Vemos muchos movimientos mundiales en pro de la independencia regional, económica y cultural. El movimiento, vamos ahora a una serie de ejemplos, el movimiento para la independencia de la Quebec francesa, la insurgencia zapatista y guatemalteca de pobres nativos mayas, el movimiento republicano irlandés, diversos conflictos sangrientos en el África postcolonial, rebeliones de kurdos en el Irak y muchos otros. Un análisis superficial muestra que en los lugares donde hubo colonialismo, el primer impacto fue sobre la lengua y las costumbres. Ustedes saben que cuando un país coloniza, o lo que ellos se llaman una nación, coloniza otra, lo primero que se cambia allí son las costumbres y, por supuesto, el idioma, hasta desaparecer y que adopten el que ellos traen. Generalmente por la fuerza. Culturas fuertes pueden ser comparables a prosperidad general y viceversa. Uno de los principios fundamentales de la explotación de las personas es dividir a la gente y convertirlas mentalmente en débiles a través de la imposición del idioma, con lo cual crea diferencia porque él tiene que hablar
una lengua que no entiende, y él está en desventaja a la hora de expresarse. De la imposición del complejo de inferioridad que eso acarrea, y de la promoción de límites regionales y religiosos para crear conflictos internos, porque es que además llegan con una religión nueva, que dice que es mejor que la suya, que usted es primitivo, usted está atrasado, usted tiene que adorar al Dios que yo adoro y hablar la lengua que yo hablo. Y si no, tomaremos medidas restrictivas. Y entonces ellos pasan de la sugerencia a la imposición. Entonces, seguimos aquí con los ejemplos. Tomando el ejemplo de la Gran Bretaña, se puede ver fácilmente que diversos grupos culturales y lingüísticos fueron subyugados tanto cultural como económicamente. Escocia, como Gales e Irlanda, son ejemplos de unidades socioeconómicas potenciales y futuras áreas de Shamash. Cada una de ellas enfrenta un grado diferente de dependencia económica o política de Inglaterra, de pérdida del idioma y debilitamiento de la cultura local con la imposición de pseudocultura. En la India, Bengala fue fragmentada por el Imperio Británico y más tarde por el gobierno independiente. Todo eso con el objetivo de desintegrar y explotar económicamente a un pueblo próspero y culturalmente rico. En casi todas las partes del globo terráqueo puede observarse el mismo fenómeno. La solución de Prout es desarrollar culturas y economías locales fuertes, unidas por una constitución mundial y una carta de derechos. Muchas Shamash, juntos, formarían una federación. Prout no propicia un tipo barato de regionalismo o de nacionalismo. Al contrario. Al contrario. Se puede decir que Shamash es la unidad básica de una cultura global fuerte. Muchas relaciones internacionales del pasado y del presente se generaron inspiradas en situaciones de colonialismo, imperialismo y otras relaciones de explotación. O sea, que este nacionalismo y regionalismo es fruto de aquel colonialismo, imperialismo y relaciones de explotación del pasado. Prout promueve la mezcla de diversas culturas fuertes. Cuanto más se integraran, tanto más los seres humanos se desarrollarían. Las personas deben ser libres para vivir en cualquier lugar, uniendo sus intereses económicos a los intereses locales. El propósito de la formación de zonas sociales, culturales y socioeconómicas es acabar con la explotación. No es arrinconarse ni aislarse, es acabar con la explotación y no estimular tendencias divisionistas. Hay muchas indicaciones de inicios de movimientos de Shamash y a medida que los defectos del capitalismo y del comunismo fueron apareciendo y la conciencia social se desarrolle, ciertamente esos movimientos tendrán mayor magnitud. Es decir, que hacia ese punto se dirige la sociedad. Una vez descubiertos los errores del capitalismo, que en la primera etapa no se conocían, los errores del comunismo, que tampoco se conocían en la primera etapa, conllevarán finalmente a que el ser humano construya Shamash y hasta que finalmente sea una grande mundial. Y eso será formándose de manera local, primero, regional, nacional, mundial, las zonas socioculturales y socioeconómicas.
pero que el objetivo de construirlas desde lo local hasta lo global es erradicar la explotación y las tendencias divisorias. Aquí tenemos unas preguntas para el debate. La primera de ellas: ¿ocurrieron movimientos de independencia en ciertas regiones de su país en el pasado? Pregunta. ¿Existen actualmente? ¿Ustedes creen que estas regiones se desarrollarían más si fueran autónomas o independientes? ¿Por qué sí o por qué no? Y ahora vamos a la respuesta. Del que quiera darla, claro. Namaskar. Namaskar. Considero que las regiones, este tipo de independencias no han hecho evolucionar a la sociedad de ninguna manera, teniendo en cuenta pues que lo que hace es generar más división en varios aspectos de la sociedad. De acuerdo. ¿Algún ejemplo? Bueno, considero como ejemplo, bueno, mi propia región, Colombia, pues que como varias regiones del área de Sudamérica tenemos una independencia aproximadamente hace 200 años y esto nos ha separado de nuestras raíces. Nosotros como región o gran parte de los jóvenes tenemos como esa inquietud de dónde venimos acá en esta parte de Colombia porque no sabemos nuestras raíces como tal y fue porque hubo una ruptura de independencia bastante fuerte con el colonialismo español. Bueno, ¿qué les podría decir yo del archipiélago canario? Del que no nos quedan sino, me parece que son unas 10 o 15 palabras sueltas del idioma original. Y con eso no se pueden construir ni frases, y mucho menos un lenguaje. Todas las zonas donde ocurrieron movimientos de independencia era precisamente para quitarse de encima el yugo extranjero. Es que esa condición de por sí ya es injusta. Es que nadie tiene que entrar en la casa de nadie a decirle, ahora tu casa es mía, y aquí se habla como digo yo, y se reza como digo yo. Lo natural es que en esa casa invadida o allanada haya una reacción de defensa. Primero diría, ¿y usted quién es? Y luego, ¿de dónde saca usted autoridad para decir que yo hable como usted habla y rece como usted reza? Respuesta del exterior, no, es que usted es ignorante. ¿Y de dónde saca usted eso? Bueno, porque usted usa otro tipo de ropa diferente. La mía es más avanzada. Las suyas son plumas y pieles. La mía tiene mangas, la suya no. O sea que con diferencias del exterior no se puede atacar a la gente que vive en una casa diferente. Con este ejemplo quiero decir que una cosa es la nostalgia del pasado y otra las consecuencias de haber sufrido una colonización con la consiguiente explotación, la supresión del idioma, la canalización, el arrebato de los recursos de ese lugar y la apropiación indebida de la zona, de sus recursos y de los seres humanos que viven allí. Ir a proponerle compartir el planeta es muy distinto a ir a colonizarlos y convertirlos en el doble de los que han ido allí a colonizar. Ese es el error.
Por eso decían que si actualmente existen países que estén con movimientos de independencia. Claro, en unos está latente, en otros está al punto de una revolución. Porque el ciclo social se mueve, la presión externa es muy grande y psicológicamente no hay sentimiento colectivo como para sentir que esto es una shamash, como ya hemos dicho. No hay unidad sociocultural, no hay unidad socioeconómica. Porque esta persona llega a ese lugar como un invasor, no un facilitador de la vida colectiva. Claro que hay reacción, y en algunos lugares está reprimida, y en otras se castiga con prisión, y en otras se castiga como pues con la ley de revolución, con la ley de terrorismo. Cada país ha desarrollado un código penal para atajar esa reacción que está reprimida, pero no superada ni controlada. Solo está reprimida. Y Proud lo que propone es, por medio de este método y con esta actitud, conseguir esa independencia, esa democracia económica, esa independencia económica, sentirse fuerte, seguro. Y entonces, ese sentimiento de abastecimiento y de gratitud se extiende y entonces uno conecta con todos los demás. No se ven como enemigos, porque no se siente la explotación, por sutil que sea, ni a través de la pseudocultura, ni a través del imperialismo, ni a través de la enfermedad del capitalismo, etc. Bien, Proud reconoce la necesidad de actividades económicas de asistencias en caso de emergencias y planes de desarrollo multidimensionales a corto plazo. Existe más de 1 billón de personas hambrientas por el mundo. En el momento en que se construyó la guía de Proud. Y por eso debe haber una corriente inmediata de alimentos para esos países o lugares con poblaciones malnutridas. Todos sabemos por las noticias, por la información, porque ahora hasta la información se tira un alfiler en un país y ya se sabe en el otro país cuándo cayó y dónde. Entonces ahora nos llegan noticias de todas partes con la crudeza que eso tiene y el sufrimiento de estas grandes cantidades de pobladores de la tierra, de nuestra familia, de nuestros hermanos, más allá de la raza y de sus condiciones y de su estado intelectual, que están sufriendo por el desajuste que hay en la sociedad por la ausencia de Proud. Así que la causa de este problema es una muy defectuosa distribución económica. ¿Entendido? Esa es la causa. No tenemos que buscar otra. La causa tampoco podemos inventarla. Es la que es. Y se trata de una pésima distribución económica. Así que democracia económica, descentralización y el fin del imperialismo, del que antes hablábamos, que se entraba en un país de esa manera y se sometía a la población de ese lugar a los caprichos del imperialista, son las soluciones a largo plazo. Pero resolver la falta de alimentos en algunos lugares es, sin embargo, una tarea urgente. El exceso de comida de los países desarrollados puede satisfacer fácilmente la escasez de alimentos
de las naciones subdesarrolladas si hubiera sensibilidad, buena predisposición y voluntad de hacerlo. Porque ¿cuánta comida tiramos? Se quejan los que controlan los vertederos de basura. Se quejan de las toneladas de basura que hay que quemar a diario en el planeta. Pues ahí va una gran cantidad de comida que nosotros tenemos, pero que no vamos a poder comer, porque se estropea, porque caduca, por muchas razones, incluso por inapetencia. Y entonces va al cubo de la basura, pero no al estómago de otro necesitado. Por eso dice que hay que tener sensibilidad, buena predisposición y voluntad. Porque cuando nosotros estamos comiendo, es segurísimo que muchísima gente, si acaso está bebiendo agua, que es lo máximo que tiene. Y no vale esa excusa que alguien pone, que no solamente es insolidario, sino que es humillante, de decirnos que cada cual tiene en la vida lo que se merece. Porque uno tenga un plato de comida no significa que es mejor que el que no tiene que llevarse nada a la boca. Los planes para el desarrollo multidimensional están basados en el grado de pobreza de un país y tienden a elevar inmediatamente de las personas del lugar y generar un desarrollo integral por el mundo. Esos programas son aplicables por todo el mundo e influyen en asistencia permanente y temporal, elevando el nivel de educación donde fuera preciso. Diferentes tipos de servicios, extensivos e intensivos, deben hacerse en todos los países pobres, hasta que desaparezca esa palabra de países pobres. Servicio extensivo significa que el trabajo debe ser provisto a nivel del barrio, mientras que el servicio intensivo significa que un número máximo de personas debe ser beneficiado. Estos servicios son necesarios debido a una generación a generar economía defectuosa en diversas partes del mundo y no deben ser controlados por los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Distribución de alimentos y restaurantes con precios bajos son apropiados en todos los lugares, pero además de eso, la distribución de ropa, remedios, material escolar, etc., de acuerdo a la necesidad local. Los artículos esenciales deben ser ofrecidos a los más pobres y más necesitados de cada lugar. Podemos observar que en la mayor parte de los países, la mayoría de las personas pobres son analfabetas. Ellas son excluidas del campo de la educación. Esa deficiencia es inicialmente aliviada por la alfabetización. Programas de alfabetización deben ser iniciados donde la necesidad exista como una primera etapa de un plan de desarrollo educativo. La gente tiene que saber leer y escribir. Y si es mejor en su idioma, mejor. Y además puede tener un idioma común que se establezca para entenderse entre todos los ciudadanos del mundo. Pero por lo menos debe saber el suyo, del lugar en el que nace, para que no le engañen, para que sepa y distinguir cuando está leyendo una receta de un medicamento, de un testamento que le dejaron. ¿Comprendes? Y otro que sí sabe leer se lo quiere quitar. El progreso
de los seres humanos necesita de un abordaje espiritual interno y externo, que mantenga el equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida socioeconómica. La sociedad actualmente está sufriendo por dos problemas. Uno es la riqueza excesiva y el otro, la falta de recursos físicos y mentales. Bien, aquí nos pone un ejemplo de Brasil, que ya lo contemplamos en su momento, y las tres preguntas para el debate con las que cerraríamos esta clase sería: ¿alguno de ustedes pasó por situaciones difíciles como desempleo, hambre, etcétera? ¿Usted habló, conversó con alguien que vive en la calle? ¿O salen corriendo por si les pide una moneda? Si es así, ¿qué hicieron? Y la tercera pregunta sería: ¿usted distribuyó comida para personas de la calle? ¿O contribuyó con algún comedor social, por ejemplo, llevando alimentos o para que otro lo distribuya? ¿Qué sintió usted? Ahora sí, abrimos los micrófonos y contestamos a estas preguntas y hablamos sobre el contenido de la respuesta de estas tres preguntas. ¿Alguien de ustedes tuvo situación difícil? ¿Desempleo, hambre, exclusión social, desahucio? No oigo nada y yo pensé que era que se me había ido otra vez ya la conexión. No, está ahí. Mira, yo por ejemplo, crecí en una zona marginal de la ciudad, en Guadalajara, donde la mayoría de la población en ese barrio era gente pobre, y donde incluso los niños teníamos que salir a trabajar, a buscar un poquito la comida. Y en esos años era algo común, algo normal ver a los niños trabajar, niños de 10 años, por ejemplo. Sí, en etapa escolar. Así es. En lugar de ir a la escuela, pues muchos se iban a trabajar. Uh-huh. Y incluso todavía hoy en día hay muchos niños viviendo en la calle en México. Sí. Sí, y después hablar con gente de la calle. He hablado yo, por ejemplo, con gente que por razones diferentes se ha encontrado viviendo en la calle y es gente como yo, gente normal, que cualquiera podemos estar en esa situación. Acabar así, claro. Así es. Sí. Yo también les conozco. He hablado con ellos. Algunos sienten hasta mucha vergüenza porque se sienten humillados, ¿no? Y se sienten mal de ahí esperando una limosna en una esquina, y cuando ellos tuvieron la casa y trabajaban y se compraban su comida e incluso ayudaban a otros. Así es. ¿Mm? Sí, entran en un complejo de inferioridad también, un poco por rechazo de la misma sociedad. Uh-huh. En la India, Oscar, pasa igual. ¿Sí? Yo también he hablado con gente de la calle, pero bueno, a mí lo que me pasa es que la única vez que he hablado con alguien era, bueno, me parecía como alguien africano que vive aquí en la calle, en la ciudad, pero esa persona reflejaba también mucho odio, ¿no?
como que hasta la manera de acercarse y su vibra pues era bastante pesada, ¿no? O sea, llegaba hasta agresivo, ¿no? Claro. Y bueno, también entiendo el odio por el que están pasando, ¿no? O sea, también se entiende esa parte, ¿no? A veces Claro, el mucha origen. gente se aleja de ellos por esa parte, pero es entendible, yo creo. Bueno, a mí me gritaban, por ejemplo, cuidado que te pega el COVID. Eso es bueno. Pero bueno, no sé qué le hacía pensar a esa persona que la que me prevenía de que ya ella no lo tuviera y estuviera asintomática. No sé qué. Pues, vamos, que el color de la piel no necesariamente conlleva el COVID. Sí. Yo también nací en una familia tan humilde que mi abuelo compartía los zapatos con mi hermano mayor. Porque claro, mis hermanos nacieron durante la guerra, o sea, en la posguerra. Y mi madre sufrió la guerra, la posguerra, y después la posguerra particular, la de su casa. Y ellos lo pasaban muy mal. Bueno, para no hablar de mí, porque ya yo era el penúltimo hijo de los 7 que tuvo mi madre, y de todo el sufrimiento psicológico que ella padeció, no solamente por el hambre, sino el no sentirse, el no verse con la capacidad de poder atender la responsabilidad que obtuvo en la vida, la de criar 7 hijos. Porque quedó viuda joven también, que mi padre murió joven, que yo era muy pequeño, con 9 años, y ella tuvo que hacer el doble papel, ¿no? La doble responsabilidad de padre y madre a la vez de 7 hijos. Es decir que, como decía la pregunta, ¿hemos pasado por situaciones difíciles? Sí, con lo cual sabemos de lo que hablamos. Y nos hacemos una idea de lo que sufren los que ahora están en esa situación. Lo que no puede desarrollar la mente es hipocresía ni indiferencia. Por lo que decía antes, Oncarnat creo que era, que cualquiera puede llegar ahí. Después que conversamos con la calle, por lo menos la intención de los marguis es considerar a los demás como algo propio, no como algo ajeno que viene a molestar. Y tal vez aunque ellos tengan la reacción de enfado o agresiva, es natural, hay que mirar, es como un animalito herido que aunque le vas a ayudar, le han, vamos, que dice el refrán, que gato escaldado del agua huye, del agua fría huye, porque es que le mojas y tienen un pasado muy, muy, muy grave, ¿no? Y entonces hay que dar mayor confianza. Exactamente como hizo Baba con el que después fue el primer monje de Ananda Marga. Salteador de caminos, ladrón, asesino. Pero él le dio ese apoyo psicológico y esa atracción psicoespiritual, le enseñó meditación y de aquella cosa bruta hizo después a ese acharya. Es decir, que quien está en la calle es que está atravesando una mala situación, pero no tiene por qué ser no es un ser inferior, es lo que debemos pensar siempre. Aunque aquella señora me quisiera a mí prevenir de una enfermedad que me pudiera contagiar esa persona, quizás ella no sabía que yo voluntariamente me acerqué, no es que él estaba queriendo algo de mí. Lógicamente en ese momento lo que quería era comer, porque le dolía el estómago. No sé cuántos días o cuántas horas llevaría sin comer. Ella, ¿por qué no lo pensó? Solo pensó en que yo no me enfermara y no enfermarse ella. Es decir, la primera reacción es egoísta y nosotros tenemos que transformarla. Y que si hemos distribuido comida en las calles,
o por la calle, o a la gente, o a algunas personas que uno sabe. Pues sí, yo he llevado bolsitas de comida a algunas personas. Y después he colaborado, he contribuido con los comedores también. Y conozco gente a la que yo inspiro, que ellas hacen el reparto de la comida. Y yo mismo vi en Lake Garden, en la casa de Baba, cómo las didis y los dadas servían la comida, arroz en unas hojas de platanera, y entraba una tanda de personas a comer, y cuando ellos terminaban entraba otra tanda, y la didi revolviendo ahí arroz y arroz en un caldero gigantesco. Es decir que lo más natural debería ser la generosidad y el sentimiento de unidad, de rescate de esa persona, que no se sienta humillada, sino amparada, acogida, y que comparta, no ni siquiera que le están haciendo un favor. Porque eso es otra forma sutil de humillarles, o de querer sacar algo a cambio. ¿Entiende? Te doy un cuenco de arroz, pero si me pintas toda la casa. ¿Comprende? Así que la última pregunta, que es un poco más personal, ¿qué sintieron al hacer eso? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron mejor? ¿Cómo se sintieron ustedes? Yo personalmente, Narada, me sentí mejor. Recuerdo que también en Guatemala había una finca que tenía 5 hectáreas y tenía muchos árboles de aguacate, y en ese tiempo con Dada Kripananda nos poníamos a cortar los aguacates y los llevábamos en un furgón a las zonas más deterioradas de la capital de Guatemala principalmente, y me acuerdo que en esas zonas a las que llevábamos la comida, además de aguacates, otros alimentos, no entraba ni la policía porque era una zona de conflicto muy dura, pero nosotros nunca tuvimos problema para entrar ahí y se sentía muy bien. Exacto. Hay algo interno que uno siente un bienestar. Sí. Un bienestar. Es un tipo de felicidad que no se compra. Así es. Sino que dando es como se recibe, no recibiendo. ¿Mm? Sí. Bueno, pues, ¿alguna pregunta o algún comentario de alguno más? ¿Cómo se sintieron al hacer algún tipo de trabajo de estos, de colaboración? Yo nada más he llevado, la verdad, una vez ropa a un centro de marginación que hay aquí en la ciudad. Y pues sí, la verdad es que pues te sientes bien, ¿no? También al ver la reacción de la gente que la recibe, que, no sé, la felicidad como en los rostros de esas personas también, pues ese sentimiento en ti también se refleja, ¿no? Lo que decías hace rato, que lo que puede pasarle a una persona también se puede reflejar en ti. Correcto. Y bueno, sí, me sentí muy bien, la verdad. Pues sí, por eso autorrealización y servicio son 2 claves para ser felices. Bueno, eso sí, Proud, para que no exista esas diferencias, propone estas soluciones para erradicar eso de ese calificativo de pobre, rico, feliz, triste, sano, enfermo, ayudado, sin ayuda. Esa diferencia que se da es igual que la diferencia divisoria de lo que hablábamos antes, del nacionalismo. Eso es otra tendencia divisoria sutil de que los pobres allá con su vida, que yo me junto con aquí con los que me aportan algo.
Eso es como un cinismo mental que tenemos y no nos damos cuenta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy y continuaremos el próximo jueves. En este caso, lo haremos con Mukunda y ya les contaremos.